Hola, bienvenidos a un nuevo video de Alfamate. En este video vamos a resolver los ítems número 11 y 12. Para responder esos ítems hay que considerar la siguiente información. Tenemos una imagen que nos dice lo siguiente. Tenemos una gráfica y tenemos un polígono que sería A, E, D, C y B. Y está representado esta figura por un sistema de coordenadas rectangulares. Tenéis por el eje X, por el eje Y cada vértice representa un par ordenado. Lo que nos pregunta el problema es, del número 11 es, ¿cuál es el perímetro del polígono A, B, C, D y E? Entonces, para resolver este ítem hay que recordar que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, todos los lados del polígono que lo corresponden. Entonces, si calculamos la distancia de A a E, esta es una distancia que es paralela al eje X y es horizontal. Por lo tanto, basta calcular de 1 a 3. Quiere decir que la distancia de 1 a 3 sería 2 más. Ahora tenemos que calcular de E a D. Si calculamos la distancia de E a D, es una línea vertical que es paralela al eje Y. Por lo tanto, basta ir al eje Y tendremos que calcularla entonces desde 0 hasta 6. Por lo tanto, la distancia de 0 a 6 hay 6. Después, la distancia de C no la tenemos, la vamos a agregar. La distancia CB es una línea horizontal que es paralela al eje X, por lo tanto basta calcular desde menos 1 a 1 porque es donde va la distancia desde C a B. Por lo tanto, la distancia de C a B hay 2 unidades. Y de B a A, ¿cuántas unidades hay? 3. ¿Por qué? Porque va de 0 hasta 3. Entonces de A a B sería desde 0 hasta 3 con respecto al eje Y. Entonces serían 3 unidades. Lo único que tenemos que calcular para completar el perímetro de toda la figura sería encontrar el segmento de C, que es lo único que no sabemos. Para ello vamos a utilizar la fórmula siguiente, que es que tengo la distancia entre dos puntos, nos dice que es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, primero, lo que hay que calcular es la distancia de C. Entonces hay que buscar los pares ordenados C y D. Y a partir de ahí podemos utilizar esta fórmula. Entonces, recuerde que el par ordenado C, el punto C, sería el par ordenado que representa la coordenada X y la coordenada Y. Por lo tanto, sería menos 1 en X y 3 en Y. Por lo tanto, sería menos 1,3. Y el punto D, que sería el par ordenado, este vértice que está aquí, estaría representado por el par ordenado 3,6. Por lo tanto, este sería el segundo par ordenado. Ya calculando la fórmula de la distancia, entonces a uno lo nombramos como x1, y1 y al otro como x2, y2. Y con esto aplicamos la fórmula. Entonces nos quedaría que la distancia de DC sería igual a la raíz cuadrada de x1, que sería menos 1. El menos de fórmula, la coordenada x2 sería 3. Este elevado al cuadrado más la coordenada y1, que sería 3. El menos de fórmula y la coordenada y2, que sería 6. Todo esto elevado al cuadrado. Esto que tenemos aquí, este resultado, lo metemos en la calculadora. Entonces, si agregamos este resultado en la calculadora, ya vamos a tener la distancia de C que necesitamos. Entonces ponemos la raíz cuadrada de paréntesis 1 menos 3 al cuadrado. Bueno, es menos 1, perdón. Es menos 1, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado más 3 menos 6
cierra paréntesis y lo eleva al cuadrado. Le damos igual y dice que la distancia es 5. Por lo tanto, ya encontramos el valor que buscamos. Finalmente, lo que tenemos que hacer es sumar todos sus lados. Entonces ya tenemos la distancia de C. Entonces lo que hacemos es copiar en la calculadora los datos que teníamos en el perímetro. Entonces sería 2 más 6 más la distancia de C, que es 5, más 2 más 3. Y de ahí concluimos que el perímetro sería 18 unidades. Por lo tanto, el perímetro del polígono buscado, que sería ABCDE, sería 18 unidades. Entonces, hasta aquí sería con el ítem número 11. A continuación, vamos a seguir con el ítem número 12. Entonces, para el ítem número 12, lo que nos pregunta es cuál es el área del polígono ABCDE. Para calcular el área de este polígono, en realidad lo que tenemos que hacer es usar un método más sencillo para calcular este polígono, el cual lo que vamos a hacer es tomar los pares ordenados de cada una de la figura, sería esta. Nos vamos a apuntar en la hoja, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a utilizarlos. Entonces dice que el par ordenado A sería 1,0. Luego el par ordenado B sería 1,3. El par ordenado C menos 1,3. D sería 3,6 y E sería 3,0. Entonces verificamos si está bien. A sería 1,0, B sería menos 1,3, B sería 1,3, perdón, C sería menos 1,3, D sería 3,6 y E 3,0. Entonces, ya teniendo estos pares ordenados, lo que vamos a hacer es utilizar esto. El área de este polígono sería la mitad multiplicado por el valor absoluto del resultado que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a calcular esto? Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a usar los pares ordenados y los vamos a representar en una forma matricial. Entonces ponemos 1, 0, 1, 3. Los ponemos en orden. Entonces ponemos el par ordenado A en B, el C que sería menos 1, 3, el D que sería 3, 6 y el E que sería 3, 0. Y cuando ya tenemos los 5 pares ordenados, o sea, los 5 vértices del polígono, vamos a repetir el primero. A partir de ahí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a calcular en diagonal vamos a calcular hacia abajo. Entonces sería 1 por 3 y vamos a multiplicar. 1 por 3 sería 3. Luego, menos 1 por 3 sería menos 3. Perdón, es 1 por 3 sería 3, perdón. Después, menos 1 por 6 sería menos 6. 3 por 0 sería 0. Y 3 por 0 sería 0. Cuando ya tenemos este resultado, lo vamos a sumar. Entonces, 3 más 3 sería 6, menos 6 sería 0. Ahora, eso mismo vamos a hacer, pero hacia arriba. Entonces sería 1 por 0, 0. 3 por 6, 18. 3 por 3 sería 9. Menos 1 por 3 sería menos 3. Y 1 por 0 sería 0. Sumamos lo que tenemos, entonces sería 0 más 18 más 9 menos 3 más 0. 0 más 18 es 18.
18 más 9, 27. Y 27 menos 3 sería 24. Ahora de aquí vamos a buscar cuál de ellos es mayor y le vamos a restar. El mayor le resta al menor. Sabemos que el 24 es más grande que el 0, por lo tanto 24 menos 0 sería 24. Ahora esto sería el valor buscado. Entonces este valor de lo vamos a sustituir nuevamente en la fórmula del área buscada. Entonces sería que el área de este polígono sería la mitad del valor absoluto de 24. Y si vemos, el valor absoluto de 24 siempre es positivo. Por lo tanto, 24 dividido entre 2 sería 12. Espero que les haya servido esta información. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A, que está aquí. Y esto sería todo en este ejercicio. Hasta pronto.